Si hay un pasaje bíblico lleno de tantas preguntas y de tantas incógnitas, es la agonía de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Y es uno de los pasajes más profundos y misteriosos en toda la Biblia. Contiene cosas. Aquí veremos en Getsemaní al Señor librando la batalla definitiva contra el pecado. Y cuando hablamos de esta batalla definitiva contra el pecado, es que tiene alguna razón y muy profunda. Esta batalla se nos presenta en dos actos: Getsemaní y el Gólgota. Si hay un pasaje bíblico lleno de tantas preguntas y de tantas incógnitas, es la agonía de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Y es uno de los pasajes más profundos y misteriosos en toda la Biblia. Contiene cosas que ningún hombre puede explicar satisfactoriamente, y al estudiarlo bien se puede y se podrían repetir las palabras que Dios le dijo a Moisés cuando se le apareció en la zarza ardiendo: quita tu calzado de los pies, porque el lugar que pisas, tierra santa es. Sin lugar a dudas, el estudio de este pasaje nos lleva a mirar más bien la adoración eucarística desde un análisis más profundo. Getsemaní, las 7 penas del alma de nuestro Señor Jesucristo. Aquí veremos en Getsemaní al Señor librando la batalla definitiva contra el pecado. Y cuando hablamos de esta batalla definitiva contra el pecado, es que tiene alguna razón y muy profunda. Esta batalla se nos presenta en dos actos: Getsemaní y el Gólgota. Y esto nos lleva a preguntarnos por qué fue necesario pasar por Getsemaní y por qué el Gólgota es tan necesario al siguiente día de esta prueba de Getsemaní. No se podía haber evitado un episodio tan doloroso de su vida, pero a lo largo de este estudio veremos que fue en Getsemaní donde el Señor tomó la decisión y la definitiva de tomar la cruz, mientras que en el Calvario fue donde la materializó. Inicia esta prueba de Getsemaní con la frase de nuestro Señor Jesús: aparta de mí esta copa. Y esto conlleva a entender y a experimentar el acto de profunda obediencia que el Hijo del Hombre se disponía a llevar a cabo. Tendría obviamente un sabor inconmensurablemente amargo, y tenía sobre todo un sabor a muerte, un sabor a soledad. En el Antiguo Testamento se habría referido con mucha frecuencia a esta copa. En diferentes pasajes se habla, y una copa que estaba reservada a los malos y que contenía la indignación divina para los impíos. San Pablo a los hebreos nos dice que gustó la muerte para todos. Y este gustar la muerte para todos no solo tuvo que ver con experimentar en su intimidad la separación del alma del cuerpo, sino gustar el dolor pleno de la separación de Dios
ese abandono de Dios de justicia, por haberse identificado plenamente con el pecado en esa noche. Y no solamente con la palabra pecado, sino que era con el pecado del mundo, con toda la universalidad que se puede experimentar, entender, y con lo que se podría llenar la sola palabra en la universalidad del pecado. Es inimaginable, por lo tanto, que la santidad encarnada, el verbo que se hace carne, que la palabra que actúa en la salvación de la humanidad, tenga que sobrellevar de una manera tan tortuosa toda la significación del pecado y sobre todo materializada en esa copa que Jesús ha de tomar. Y esto solo se puede entender en esa devoción y obediencia total y suprema a Dios Padre. Y una obediencia que está llena totalmente de amor. Porque Jesús en su oración lo que le pide a Dios Padre es que se haga totalmente su voluntad, no lo que Él quisiera, no lo que Él quiere, sino solo la voluntad de Dios Padre. No había ningún conflicto del Padre con el Hijo. Aquel que se había convertido en el hombre perfecto y que se había convertido también en el siervo amado de Dios, estaba siendo perfectamente obediente en todo, y una obediencia en la cual su santo ser ni se rebelase, ni sintiese algún otro sentimiento diferente que el de la obediencia a Dios Padre. Y por supuesto toda su perspectiva, toda su visión y toda su intimidad estaba relacionada con la perspectiva de la cruz. Todo su cuerpo y toda su sangre en plena agonía. Aún así, esto no le permitiría manifestarse o pronunciar alguna palabra diferente a la que no fuera la obediencia, porque Jesús simplemente expresa: mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. No podemos imaginar un grado de perfección más alto que el que nos muestra Jesús en esta noche de intimidad silenciosa, pero que también es de agonía profunda. Cristo aprendió que la obediencia a Dios trae sufrimiento, y sobre todo sufrimiento en un mundo caído y en un mundo que nos muestra perversidad. Y esto nosotros lo hemos experimentado muchas veces. Cuando nos determinamos ser fieles al Señor y obedecerle, la consecuencia es directa y empieza normalmente por los íntimos, por los cercanos, por la familia. Empiezan los conflictos, la oposición, los amigos. Perciben todo nuestro ser simplemente como un fanatismo religioso, y experimentamos lo que es el desprecio de los compañeros y amigos porque nos ven totalmente diferentes, y en el peor de los casos se inicia la persecución, que es en muchos ámbitos: persecución política, social, laboral, y la consecuencia muchas veces de esta fidelidad al Señor va hacia la burla, hacia la crítica, hacia la oposición o hacia el insulto. Y por todo esto, Jesús nos
pide: velad y orad para que no entréis en tentación. Se lo pide a sus discípulos, se lo pide a los 3 más cercanos que estaban allí. Pero esta tentación a la que Jesús se refiere y para la que tendrían que estar preparados los apóstoles en ese momento, y lo tenemos que estar nosotros ahora, es la de negar y escandalizarse de Jesús mismo una vez que fuese arrestado, que fuese torturado, que fuese burlado y que fuese crucificado. No es difícil imaginar el impacto que debió tener para ellos ver a su maestro siendo objeto de burlas de todos, y no solo de los supremos, del sacerdocio, de los que rodeaban al sacerdote, sino de todo un pueblo que días antes lo había recibido con plena alegría y con toda la efusión como un Mesías. Y para ellos ver todo esto, verlo clavado en la cruz de manera tan vergonzosa, desnudo ante todos, no era una situación muy fácil de sobrellevar, puesto que ellos no percibían en ese momento la gravedad de la hora de prueba que vendría sobre ellos. El mismo Señor ya se había retirado a orar y ya había orado por ellos, pero de una manera muy especial por Pedro, quien iba a ser la cabeza para que su fe no faltase, para que no desmayase cuando llegase el momento. Y vamos viendo las cosas que van sucediendo con ellos al punto de estar totalmente solo y únicamente con un discípulo al pie de la cruz. En todo este contexto se desarrolla la oración del huerto, oración que la encontramos de manera muy especial en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22. Y es allí donde las penas físicas de Jesús no fueron tan intensas como esas penas que él vivió en el alma, tras una noche totalmente solitaria, tras una noche totalmente alejado de sus amigos y por supuesto de su madre. Y si estaba alejado de sus amigos y alejado de su madre, no podríamos imaginar lo que sintió el verse alejado y sin sintonía con Dios, un momento de intimidad muy, muy doloroso. Es lo que queremos nosotros entender, lo que significa la adoración eucarística desde este momento de Getsemaní. Cada vez que nosotros estamos ante Jesús Eucaristía, presente ante la adoración eucarística, lo primero que tenemos que tratar de recordar es a Jesús en Getsemaní, porque cuando nosotros entendamos su sufrimiento en la soledad, podremos unirnos a la soledad del tabernáculo, a la soledad de la capilla de la adoración eucarística, y allí compenetrarnos poco a poco con el sufrimiento de Jesús, que va más allá que la flagelación, que va más allá de ese dolor, de toda esta tortura que vive Jesús, que derrama su sangre, que es arrancado su piel y es totalmente torturado, que su rostro se baña en sangre por una coronación cruenta de espinas, y que deja un consuelo físico cuando estampa su rostro en el velo de la Verónica para dejar ese testimonio histórico, y que también es presente de que vivió algo físico para todos, pero había una pena mucho más grande que la vivió en soledad. Aunque tenemos las evidencias físicas de la tortura de Jesús con el manto de Turín, nada de esto nos puede llevar a explicar lo que vive en soledad
y que denominamos las 7 penas. Es una oportunidad para adentrarnos a ese sufrimiento de Jesús, sufrimiento íntimo y sufrimiento del alma, que son reflexiones de místicos que se encuentran en tantas meditaciones y que a mí en lo personal me causó tanta inquietud cuando la escucho por primera vez en el 2015 al maestro de Biblia mexicano, el maestro Pepe González, y quise asumirlas como una meditación muy personal, porque la profundidad que este llamado angustioso podemos sentir y debemos sentir a partir de este sufrimiento de Jesús, nos debe dar la oportunidad de experimentar y unirnos a Jesús en ese momento del Getsemaní, ese momento del huerto de los olivos, donde asume todos los pecados del mundo, desde el inicio hasta el fin. No se queda un solo pecado, ni en el tiempo, ni en la eternidad. Cuando Él está en plena obediencia a Dios Padre y Él se presta como ese cuerpo que se hace reo de todos los pecados de la humanidad, es la justicia divina la que recae sobre Él. Con eso solo nos bastaría para tratar de interpretar el dolor de Jesús en esa noche de agonía. Sobre todo que alguien que no cometió pecado, que alguien que era inmaculado, totalmente puro, tenía que llenarse y vestirse de pecado. A nosotros nos duelen nuestros pecados, nuestros propios pecados, y nos atrevemos a juzgar los pecados de los demás. ¿Qué sería si nosotros colocásemos todos los pecados de la humanidad en alguien que es totalmente inocente, que como cordero manso va a ser degollado y presentado como sacrificio? Ante tanta presión de Jesús en esas 3 horas, su cuerpo empieza a diluviar ríos de sangre que brotan de él, que le hace derramar lágrimas, que le hace sentir triste, y no porque sintiese el temor de lo que iba a suceder en unas cuantas horas. Lo que sintió Jesús y por lo que lloró es el sentir el miedo del hombre, el dolor del hombre y tantas muertes ocasionadas por el hombre, sentirlas en un solo cuerpo y en un solo momento. Toda la humanidad la retrae Jesús en sí, la comprime en su corazón y en su alma, y todo ese dolor, miedo, temor y muerte es lo que le hace a Jesús diluviar en sangre todo un cuerpo bañado en una pasión que inicia y es perenne, porque no termina, porque cada vez que estamos en la Eucaristía, ese sacrificio eucarístico nos evoca, nos recuerda y nos lleva hacia ese momento de Calvario, que no es solo del Gólgota, sino que inicia en el Monte de los Olivos. Que cada una de estas meditaciones nos permitan experimentar también un llamamiento de conversión y de paz a nuestra alma. Primera pena de Jesús en Getsemaní, allí en el huerto de los olivos. La visión de todos los pecados del mundo. Es en el huerto de los olivos donde Jesús ve y asume todos los pecados del mundo, desde el inicio hasta el fin. Imaginemos el primer pecado que hubo en la humanidad, que es el pecado de la desobediencia y de la soberbia, hasta el último pecado que se cometa al final de los tiempos.
Jesús asume la culpa y la responsabilidad de todos los pecados. Libremente se hace depositario de todos estos actos y los asume solo para cumplir ese plan de salvación. Quien no comete pecado alguno se hizo culpable de cada uno de ellos para poder instaurar la historia de la salvación. Vio al pecado, pero también vio al pecador, siendo ello lo más grande y el momento que le ocasionaba más tortura, porque observó en sí todos los pecados veniales del mundo, como todos los pecados capitales, y todos ellos los asume como si él los hubiese cometido, porque era la manera de redimir el pecado en el hombre. Los observó por su condición divina, y esto desde la omnividencia de Dios puede ver cada uno de los pecados, y por eso entendemos en el corto tiempo de predicación de nuestro Señor cómo perdonaba los pecados y cómo perdonando los pecados sanaba el cuerpo y el alma de cada uno de aquellos que estuvo en contacto viviendo esta experiencia de sanación y de salvación. Ante tanta presión de cada pecado, su cuerpo empieza a bañarse en sangre, sintiendo el miedo y el temor del hombre. Miedo y temor que aún persiste, miedo y temor que Jesús sigue sintiendo en toda la historia de la humanidad, en esa pasión que se extiende a lo largo del tiempo. Segunda pena. Visión de las penas que debía sufrir. Si nuestra fragilidad humana se resiente ante el abandono de nuestros congéneres, de las personas que queremos, las personas que amamos, si sentimos ese resentimiento por sentirnos abandonados, ¿qué no llegó a sentir nuestro Señor cuando experimentó nuestro abandono y nuestro olvido? Mientras Él sufre, nosotros permanecemos dormidos en nuestros placeres, en nuestras cosas del mundo, en nuestros intereses, y permanecemos totalmente plácidos y relajados mientras Él, segundo a segundo, sufre por cada uno de los seres de este mundo. Por eso Jesús quiere almas que lo acompañen a orar y a reparar por el pecado del mundo. Jesús no quiere estar solo continuando con esta pena, sino quiere que nosotros nos unamos en este proyecto de salvación y de reparación. Todos queremos estar con Jesús. Todos queremos acompañarlo en los mejores momentos de su vida. Todos queremos estar escuchándolo en el sermón de la montaña. Todos queremos compartir aquel momento de fiesta y de alegría en la boda de Caná, e incluso compartir el sentimiento y especial momento que se vivía en la última cena. O quisiésemos ser testigos del gran milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, o presenciar cada uno de los milagros que son narrados en el Evangelio. Pero muy pocos lo queremos acompañar en este momento de Getsemaní, porque al igual que lo que significa su nombre, Getsemaní quiere decir prensa donde se tritura el olivo y se saca el aceite, ninguno quiere estar allí presente para ser presionado, para ser prensado por las penas del alma de Jesús. Así que
Jesús en este momento, viendo las penas que debía sufrir, siente un inmenso dolor que es el dolor, miedo y temor que siente el hombre ante cualquier situación de pecado. Tercera pena, la privación del Padre y del Hijo. ¿Cuántos buenos momentos nos evoca recordar la ternura de nuestros padres y la protección que nos brindaron en cada uno de nuestros momentos, etapas y circunstancias en cada una de nuestras vidas? Con este pensamiento y con esta imagen nos adentramos en esta pena tan dolorosa para nuestro Señor, porque es en esta pena donde se siente todas las penas que debía sufrir por el pecado, pero ninguna se queda sin el juicio de Dios, ninguna se queda sin esa mirada que también es una mirada de castigo en el cual Dios Padre debía ejecutar sobre cada uno de nosotros. No es un castigo maléfico, sino es un castigo de Dios Padre que quiere reprender cada una de estas acciones. Y Él repara por cada una de ellos ante la justicia de Dios. Él se hace responsable. No pierde su entereza. No sale despavorido. Se mantiene allí de rodillas en oración. Y cuando asume todos los pecados y las penas, se hace Él culpable por todos los pecadores. Y sabemos que el pecado separa a Dios del hombre. Y Jesús, al asumir esta condición de pecado, empieza a asumir también esa ruptura que hay entre Dios Padre y entre su Hijo Jesús. Y eso es una pena muy dolorosa. Si no tiene el consuelo humano de su madre, que también es un consuelo santo, si no tiene el consuelo de sus amigos, no tiene el consuelo de Dios Padre, porque están privados de unión. No hay comunión entre los dos en ese momento. Jesús está en el pleno abandono con el Padre. Ya no hay unión entre los dos. Ya no se puede dirigir a Él como todos los momentos de su vida lo hizo. Sus discípulos duermen. No pueden acompañarlo en esta pena. Y si lo pudiesen haber hecho, no le podrían dar consuelo, porque es ese distanciamiento de Dios Padre en el cual nadie le podría brindar compañía y consuelo. Es la hora más solitaria de Jesús. Es la hora de un abandono totalmente extremo y donde la humanidad no lo ha experimentado ni lo podrá experimentar, porque no lo podía entender. Jesús queda suspendido en un vacío de soledad. Jesús queda inmerso en un abismo de abandono. Queda convertido en ese momento en el condenado. Se hace reo de muerte porque el Padre está condenando al Hijo todo el pecado que Él ha asumido. Cuánto dolor en el alma de Cristo por pagar esta pena de la humanidad, pena que es nuestra. En ese momento se corta con una espada de doble filo esa unión de Dios Padre y de Dios Hijo. Es cortada al punto que el dolor es mucho más fuerte que lo que físicamente viviría el viernes en el Gólgota. En ese momento Jesús se hace ateo por nosotros, porque el verdadero significado de la palabra ateo es estar sin Dios. Y ese sentimiento es inexplicable. Como Él, que tenía un contacto directo con Dios, como Él, que todo lo obraba por Dios y con Dios,
en ese momento no tiene ninguna conexión. Él está separado y se permite separarse de Dios para que nosotros seamos reconciliados y unidos a Dios. Ese es el gran misterio de esta hora y ese es el gran dolor que nosotros tenemos que tratar de reparar, porque Él se hace condenado para que seamos salvados. Él se permite esa separación para que nosotros podamos vivir la unión directa con Dios a través del sacramento de la reconciliación, para que podamos comulgarlo en el momento de la Eucaristía. Por eso es que nosotros tenemos que venerar tanto la pasión de nuestro Señor Jesucristo, pasión que no es exclusivamente del viernes, pasión que nace en esa jueves de soledad, esas 3 horas de agonía y en la cual inicia todo un recorrido de pasión. Nos quedamos solamente con el momento vivido del viernes, pero nos olvidamos de compenetrarnos y de iniciar ese recorrido el jueves en esas 3 horas de agonía. Vivimos la experiencia de visitar los monumentos, pero nos quedamos en lo bonito y lo bello de la decoración, pero no profundizamos en lo que está significando esas 3 horas de adoración y de contemplación en el que Jesús se consumió y se dignó ser maldito por nosotros. Asume ese papel y esa condena de maldición para que nosotros podamos ser salvados. Y solo con esta pena nosotros tendríamos mucho tiempo para meditar, contemplar, adorar y reparar a nuestro Señor Jesucristo de cómo nuestro pecado nos ha permitido llevar a Jesús una y otra vez a vivir esta pena y este dolor. Es el cáliz amargo que Jesús tiene que beber en esa noche. Por eso nosotros debemos pedirle al Espíritu Santo y a nuestro ángel de la guarda que podamos entender y comprender la gracia que nosotros vivimos cada jueves santo, cada momento en que estamos ante Jesús Eucaristía. Es el asombrarnos cada día con la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que es un inmenso amor y un gran sacrificio en el cual Jesús se ofrece por cada uno de nosotros. Cuarta pena. Sufrió las penas de los condenados. Jesús asume esta dolorosísima pena porque en ella estaban las penas de los condenados al infierno eternamente. Todas las almas condenadas en justicia le deben amor y correspondencia al Padre, pero ese estado condenatorio, ese estado de sentencia y ese estado de juicio de Dios no les permitía corresponderle este amor, porque han renegado de Dios, porque por separarse de Dios han asumido la condena del infierno, pero por haber sido criaturas de Dios le deben restituir ese amor. Y Jesús asume estas penas para darle cumplimiento a ese amor y correspondencias pasadas, presentes, futuras. Esas millares de almas condenadas en el infierno que los 3 pastorcitos de Fátima pudieron ver y presenciar cómo caían miles y miles de almas. Cada una de esas almas, en los 3 estados del tiempo, Jesús debía restituir el amor, debía asumir la condena del infierno, debía asumir la sentencia de Dios Padre. Y ese es un dolor también aún mucho más grande, porque aún Jesús, reparando por ese dolor, no puede sacarlas del infierno, aún con su sacrificio, aún con su agonía, aún con su calvario y su martirio y crucifixión y su muerte.
no podía rescatarlas a ellas, solo podía restituirles el amor a Dios Padre con el que ellas fueron creadas y por su estado no se lo podían restituir. Es así que Jesús es quien tiene que ofrecerse como este sacrificio. Y es el dolor tan grande de ver perder definitivamente a tantas almas y perderse de manera voluntaria y perderse de manera engañada y sobre todo que voluntariamente no quisieron reconocer la presencia de Dios en sus vidas. Es una doble pena que merece por parte nuestra mucho amor, mucha reparación y mucha oración, porque restituirle este amor al Padre le costó un inmenso sacrificio a Jesús. Y ese es el mayor orgullo de Dios Padre, con Él, que pese a que no podía rescatarlas, les estaba devolviendo el amor de Dios que había sido depositada en ellas. Es un acto que no podemos calificar, pero sí lo podemos medir en el acto de obediencia. Que esta pena nos permita reflexionar en qué camino tenemos nosotros en nuestra vida, si vamos a la salvación o a la condenación, y de cuánto es el compromiso nuestro de orar por las almas que se están condenando. Quinta pena. Sufrió las penas de las almas purgantes. Si Jesús no hubiese asumido el redimir las almas del purgatorio, si Jesús no hubiese aceptado esta situación, ninguna de ellas habría salido de su estado condenatorio. Y solo en virtud de las penas sufridas por Jesús, ellas fueron redimidas. Y es nuestra obligación meditar la pasión sin compasión por el sufrimiento de Jesús. Jesús rogaba, sudaba y emanaba sangre por las horribles penas que habían de sufrir las almas del purgatorio, que Jesús en ese momento las estaba restituyendo y las iba a sellar con su sangre en la cruz. Es una sangre que tiene un valor infinito. Esas primeras gotas, esa mezcla de sudor y sangre que bañó todo su cuerpo y en el cual el huerto de los olivos quedó impregnado y hasta las plantas sintieron ese dolor de Jesús, tiene un valor totalmente infinito, porque en esa noche de gran soledad, en esa noche de gran dolor, fueron esas gotas de sangre que borraron muchas culpas, que apagaron horribles llamas y que unas horas después, clavado en la cruz, derramando hasta la última gota de sangre, son liberadas de esa condena del purgatorio, y cada día en cada sacrificio eucarístico se van liberando y liberando almas del purgatorio. Es un torrente de sangre que mitigó sufrimientos, que abrió las puertas del cielo y en la cual se manifestó toda la misericordia de Dios Padre a través del corazón y cuerpo destrozado de su Hijo Jesús. Solo un gran amor le permitió a Jesús tanto sufrimiento y tanto dolor. Sexta pena. Sufrió todas las penas de la iglesia militante. Sufrió al ver desde el inicio hasta el fin de la iglesia todas las persecuciones, todos los martirios, todas las herejías, todos los agravios y todos los cismas recibidos en todos los tiempos, sectarismos, las penas de los mártires, los abusos de la iglesia,
abusos que se cometerían en y también contra la iglesia. Tan pocas palabras para poder emitir y describir ese sufrimiento de Jesús allí en esas horas amargas de Getsemaní. Sufrimiento que lo aconteció y sufrimiento en el que le permitía hacer el ofrecimiento por la iglesia. En la historia de la iglesia hemos conocido muchos casos cometidos de manera abusiva, pero también situaciones muy dolorosas en la persecución. Al tiempo de hoy la iglesia no está eximida de vivir estas persecuciones, las sigue viviendo, y así como vive estas persecuciones, también tiene ocasiones de pecado por las cuales Jesús sigue pagando esta pena y merece de nosotros nuestra unión en oración y en reparación. Séptima pena. La pena de ver el olvido de su pasión por la mayoría de sus hijos. Quizás a lo largo de esta meditación hemos podido sentir el dolor de Jesús o tratar de acercarnos a este dolor. Pero qué dolor para nuestro Señor conocer en ese momento a cada uno de sus hijos que no lo conocen y que nadie les hablará de Él, de su amor, de su sufrimiento, de su agonía, de su entrega y de su gloria. Sufrió por los hijos que no intentan conocerlo, por los que no quieren vivirlo. Esos hijos que sabiendo quién es su padre, que sabiendo de dónde provienen, no muestran ni interés alguno en buscarle, interés en manifestarle el amor, interés en seguir la doctrina, que se hacen totalmente indiferentes a su amor y totalmente indolentes a su sacrificio. Son lágrimas que caen, son gotas de sangre que son derramadas por esos hijos que sienten aversión por Él, por la fe. Conocemos tantas historias y tantas reflexiones en las cuales nos llevan a entender y comprender cómo muchos hoy están renegando de la fe y sobre todo que no quieren conocer y saber nada de la fe y sobre todo de Jesucristo, que conociendo a Jesucristo tienen que referirse directamente a Dios y los lleva a blasfemar y los lleva a proferir actos y palabras que son totalmente contrarias al amor que Dios ha depositado en cada uno de nosotros y entregados también a los poderes del maligno. Ese es el dolor grande de Jesús en esta hora, porque es el maligno quien se va apoderando de estas almas y las va alejando de Dios para simplemente que todo este sacrificio y toda esta historia de salvación no tenga ninguna validez. Es un sufrimiento por aquellos hijos que no conocen la pasión y la toman como algo superficial y tal vez si acaso histórico, pero sin ningún compromiso y ninguna responsabilidad. Jesús en esta última pena sufre por todos aquellos que lo repudian, por todos aquellos que lo ignoran y por todos aquellos que quieren sepultar cualquier vestigio de su pasión e incluso negar su resurrección, así como negar la Eucaristía. Es un dolor muy grande, es un misterio muy inconmensurable que lo lleva a una muerte de cruz. Y esta es una de las penas más grandes sufridas por él. Y Jesús pide en estos tiempos compañía y reparación. Es lo que nos pide a nosotros. Que este Jueves Santo, cuando estemos ante el monumento de Jesús Eucaristía, estemos reparando por estas 7 penas del alma y que cada ocasión que nosotros tengamos de estar delante de Jesús Eucaristía, podamos hacer de ese momento una evocación de ese Getsemaní
en el cual está lleno de tanta impiedad y nosotros vamos allí para acompañarle y para tratar de ayudarle a restituir este amor a Dios Padre. Así es, queridos hermanos, que la verdadera pasión de nuestro Señor Jesús nace allí en ese Getsemaní, en esas 3 horas de silencio, en esas 3 horas de intimidad en la cual Él llega a expresar: me muero de tristeza. Y Jesús muere primero en su corazón antes que en su cuerpo. Y Él, en esa noche de agonía que muere en su corazón, físicamente nos lo deja evidenciable cuando su corazón es traspasado por la lanza y de la cual brota tanto amor y misericordia. ¿Cómo entender el alma de Cristo convertida en pecado? No lo podríamos entender, pero lo que sí debemos pensar es cómo no dejar oportunidad alguna para amar su santa pasión y su santa agonía. Si en cada lágrima, en cada gota de sudor y de sangre, allí estaba derramada nuestra salvación, en cada momento y en cada oportunidad de adoración, nosotros tenemos que sentir un gran amor por Jesús Eucaristía presente, pero que sigue sufriendo y viviendo este Getsemaní y este Calvario. ¡Viva María!